Sé que estás ahí, es tiempo de oír lo que te tengo que decir. Te doy mi promesa, sabes que voy a cumplir. Que la realidad no pague tu fe en mí. Consuelo deseas, tu entorno tiene las huellas de un gran temporal que destruyó todo, pero aún no es el final. Verás al sol nuevamente brillar, porque cuando pedís por mí, el cielo deja de ser gris. Todo lo que oculto está. Muy pero muy buenas noches, Paraguay, América Latina y el mundo entero. No sé cómo decir en chino, pero muy buenas noches. Esto es Sálvese quien quiera. Muy bien, muy buenas noches. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en esta entrega. Sálvese quien quiera. Gracias a la gente ahí de los mobileros, a la voz en off. Y quiero saludar también a la mesa acá que siempre me acompaña, aunque hoy con una invitada muy especial. La señora Lilian Medina de Agüero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermosa? Muy buenas noches, Churro. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, no se tienen que perder. Esta noche vamos a hablar de cosas súper interesantes. Van a aprender, pero un montón. Pero para los que por ahí se están enganchando, ahora no nos conocen, no es que soy un pastor baboso, es mi señora esposa, por eso nomás le saludo de esa manera. Pero no te esperaba el retruque, doctor. Y ya me tenía cerrado. Al menos en vivo. No. Hace rato que ya me debía. ¿Cómo estás, querido? Bien, Emilio, excelente. Un gusto estar contigo. Un gusto, Lilian, también. Un gusto estar con toda la teleaudiencia. Hoy un tema excelente. Vamos Sí. a estar hablando de la reforma y tenemos un invitado excelente. Totalmente. Vamos a hablar de la Reforma Protestante. Hace unos días, el 31 de octubre, cumplimos 501 años de la Reforma, lo que se bifurcó, digamos, la cristiandad con la Reforma Luterana, y tiene todo un contexto, no es así nomás como la gente dice. Hubo un contexto muy, muy denso que venía ya de cientos de años antes, Así mismo. donde Lutero fue el cenit nada más ya de un montón de cuestiones que venían arrastrando la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y sería muy interesante, especialmente a los amigos católicos que quieran ver, para entender un poco mejor sobre lo que ocurrió hace 501 años. Bueno, pregunto, en algún Número de teléfono. Exactamente. ¿Dónde pueden Les paso, escribirnos? gente. Comuníquense con nosotros, envíen su mensaje al 0984, al 699-060 o al Facebook Live. Ahí deja tu comentario. Tenemos hoy también para sortear el libro Lutero, Hereje o Siervo de Dios. Esta es una obra unipersonal que fue escrita por el profesor Nelson Aguilera. Que justamente es nuestro invitado el día de hoy. Bueno, vamos rápido a este espacio de una publicidad rapidita y volvemos con la Reforma Protestante y el profesor Nelson Aguilera. Volvemos enseguida. No te pierdas. Ya volvemos con todo, con Sálvese quien quiera. Escribino. Te doy mi promesa, sabes que voy a... Ya está disponible la app de Más que Vencedores, donde encontrarás contenido exclusivo para tu celular, todas nuestras novedades, eventos, prédicas y mucho más. Descarga la app de forma gratuita. Más que Vencedores, disponible en Google Play y App Store. Fundamentos, el primer programa de apologética cristiana, conducido por los pastores Emilio y Adolfo Agüeros Gay e invitados especiales, en donde aprenderás a encarar y defender tu fe de una manera racional y bíblica. Por Radio Bedira 102.1 FM o Facebook Live todos los sábados a las 17 horas. No te lo pierdas. Volvemos con más de Sálvese quien quiera. Muy bien, Lilian, ¿quién te puso tan linda? No habrá sido mucho trabajo tampoco ponerte linda, mi amor.
Bueno, ya también te voy a agarrar yo, de Bueno, algún está bien. lado. Está bien, decime. Quiero agradecer a Integral Care una excelente asistencia, una atención maravillosa de la peluquería y spa Integral Care. Está en San Roque González y esquina Hasler. Muy bien. Detrás del Hotel La Misión. También tenemos los auspicios de Mr. Muscle Gym, Sí. del profesor Silvio Gamarra, sobre Legión Civil Extranjera y Casi Pacheco. Bueno, muy bien. Ahora vamos a un material que preparó la producción para la introducción del tema, intro temática de la Reforma Protestante. Vamos al material. La Reforma Protestante fue un movimiento único en la historia de la humanidad. Surgió en Alemania en la segunda década del siglo XVI. Fue un movimiento religioso en contra del poder de la Iglesia Católica y el Papa. El agente principal de la Reforma fue el monje alemán Martín Lutero, que el 31 de octubre de 1517 publicó las 95 tesis que criticaban ciertas prácticas de la Iglesia en ese momento. Fundamentalmente, criticaron la venta de indulgencia. Esto quiere decir que la Iglesia dio perdón divino a cualquier persona que pagara. Este movimiento tuvo fuerte apoyo de la nobleza europea, desaprobó el capitalismo y la utilización del dinero. El acto dio lugar a un proceso de ruptura, sacudió el área católica en el oeste de Europa y permitió la aparición de ramas del cristianismo, como el luteranismo, la primera religión protestante. Actualmente, en todo el mundo se conmemora el 31 de octubre, el Día de la Reforma Protestante. Hoy, en Sálvese Quien Quiera, la recordamos. Muy bien, ahora quiero presentarle a nuestro invitado especial, un amigo ya de Sálvese Quien Quiera, un amigo personal, el profesor Nelson Aguilera, escritor, actor, poeta, ha hecho innumerables obras, entre ellos la que, me permitís mi amor, entre ellos este libro que estamos sorteando, envía tus mensajes, mira, se llama Lutero, hereje o siervo de Dios, que es una unipersonal del profesor Nelson Aguilera, educador, también docente. Profesor, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte Muy acá. bien, gracias. Muchas Muchas gracias por la Buenas invitación noches, profesor. y poder compartir con Buenas ustedes noches, y con toda la profe. audiencia. Bueno, profesor, arranquemos por ello. ¿Qué es la Reforma Protestante? ¿Cómo podríamos definirla? Bueno, la Reforma Protestante es un hito que marca dentro de la historia universal algo trascendental. Porque hubo una pre-reforma, mejor dicho, y una post-reforma. Entonces, si consideramos nosotros lo que pasó en 1517, 31 de octubre, en Wittenberg, Alemania, eso marcó realmente lo que fue el pensamiento occidental. Porque el pensamiento occidental se transforma a partir de Martín Lutero. Y eso lo dicen los sociólogos, los filósofos, los economistas. O sea, esto no todo. afectó solamente la teología o la religión, afectó todo. Afectó la completamente. sociedad. Se estaba viviendo lo que se llama el Renacimiento, ¿verdad? Ajá. Dentro de la cultura latina había una explosión de lo que era la cultura greco-latina. Todo lo greco y todo lo griego y todo lo romano era lo que se estaba relevando, por decir así, dentro de la cultura latina. Mientras que en Alemania surge una explosión espiritual. Y esa explosión espiritual la trae Lutero. Ya sabemos su disconformidad con todo lo que eran las indulgencias, con todo lo que eran las anatas, todo lo que significaba la corrupción dentro de la iglesia. Pero ¿qué pasa? No solamente la reforma afecta a la religión, afecta a la estructura política, porque a partir de allí cambia. La situación de la autoridad suprema del papado cae. Por otro lado, los reyes o los príncipes también se dan cuenta que su autoridad es terrenal, o si está impuesta o si está puesta esa autoridad tiene límites. No es que pueden hacer lo que quieren. ¿Por qué? Porque la conciencia de los campesinos, de los alemanes en este caso, empezaron a darse cuenta, bueno, si leemos la Biblia ¿qué dice? Que también los poderosos tienen su responsabilidad para con Dios y con el pueblo. Y también el pueblo tiene su responsabilidad para con Dios y para con los patrones. La cosa cambia desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico también. Ahora, si nosotros consideramos la sociología, los grupos que se fueron armando, cambia también la sociedad. Entonces, el impacto de la reforma no ha sido solamente espiritual, ha sido sociológica, política, económica, histórica, psicológica también podemos decir. Yendo un poco para que la gente entienda a grandes rasgos. No es que Lutero un día se despertó y dijo, esto a mí no me gusta y empezó todo. Ya cientos de años literalmente antes, y estuviste en Obedira en el programa Fundamento hablando la otra vez, ya se estaba gestando todo esto. Contanos un poco minutos de dónde ya viene arrancando esto. Bueno, justamente tenemos una diapositiva de los prereformadores, si pueden poner, les voy a agradecer. Bueno. Tenemos ya Pedro Baldo, entre 1140 y 1218 en Francia, ya había un movimiento.
Un movimiento que se llamó después los valdenses. Sí. Estos valdenses no estaban de acuerdo con el papado, no estaban de acuerdo con todo el ritual romano, porque ellos consideraban que la Iglesia Católica se había mezclado bastante con el paganismo romano. Y ellos predicaban que la justificación era por fe, que solamente Jesucristo salva, etc. Por supuesto fueron perseguidos, muertos, quemados, familias completas eran quemadas dentro de cuevas, cavernas, y miles de personas fueron despeñadas de los Alpes italianos, ¿verdad? Esto significaba que el papado perseguía a los valdenses, los consideraban herejes. Esto pasó en Francia. En Inglaterra, John Wycliffe, que era un profesor de la Universidad de Oxford, también ya predicaba la Biblia. Al predicar la Biblia, él no estaba de acuerdo tampoco con lo que el papado o el papa que fuera la autoridad suprema de la iglesia. La autoridad es Cristo, por sobre todas las cosas, la cabeza. Y por supuesto la escritura, las escrituras son la palabra mayor para todo cristiano. Wycliffe murió, él no terminó en la hoguera, pero luego de que él muriera, sacaron sus huesos y los quemaron. Hasta sus huesos. Exhumaron sus huesos, sí. Quemaron sus Exhumaron huesos. para ¿verdad? Y lo cremaron, sí. Lo O quemaron. sea, Eso, como Claro, diciendo, era una ni de intimidación. muerto te vas a escapar si es que seguís esta línea. Pero Sí. era un mensaje también. Claro, para era un mensaje todos porque aquellos que estaban trabajando en la pre-reforma. totalmente toda persona que se opusiera al papado era considerada hereje. Entonces, esta es una señal, todo hereje tiene que terminar en la hoguera. Aún Esa es la después de idea, muerto. aún después de muerto. Y eso es lo que pasó con John Wycliffe, que en Inglaterra ya había proclamado muchas de las verdades que Lutero había encontrado en la Biblia. Luego tenemos Juan Hus, en lo que sería la República Checa. Praga. Praga, lo que sería hoy en día, en esa época se llamaba Bohemia, y hoy en día para nosotros es la República Checa. Esto va entre 1369 y 1415. Hus, un sacerdote católico, que también había encontrado la palabra, había visto que la salvación es solamente por gracia, a través de Cristo, por la fe, no estaba de acuerdo con el papado, y él quería que se analizara todo esto. Por supuesto, terminó en la hoguera. Y luego es seguido por Jerónimo de Praga, su discípulo, que también un año después muere en la hoguera, porque Jerónimo de Praga se había, a principio, vamos a decir, retrocedido, diciendo, pero ¿qué es lo que hice? Pero luego, Hus tiene razón, mi maestro tiene razón, y afronta, termina en la hoguera. Eso pasó en Praga. Ahora nos vamos a Italia. Allí tenemos a Girolamo Savonarola, que era un sacerdote católico que denunciaba la corrupción de los Médicis. Los Médicis eran las familias acaudaladas que dominaban toda Europa. Y luego vamos a ver nosotros dentro de la historia que la descendencia de los Medici, muchos de ellos fueron reyes de Europa que combatieron el Evangelio a full. Entre esto podemos citar a Catalina de Medici, justamente, que mandó matar hugonotes a rabiar. ¿Hugonotes? ¿Quién eran los hugonotes? Los ¿Eran hugonotes franceses? eran protestantes franceses que no estaban de acuerdo tampoco con la doctrina católica, estaban más bien siguiendo la corriente calvinista, y por supuesto ellos se oponían a toda la corrupción eclesiástica y a la corrupción de los reyes absolutistas. ¿Podrías explicarnos cómo fue el asesinato de los hugonotes? Bueno, en 1573, lo que sería la noche de San Bartolomé, empieza prácticamente a Catalina de Medici, ordena la matanza de los hugonotes porque su hija se iba a casar, que era católica, se iba a casar con un rey protestante de Navarra, un príncipe protestante, Enrique de Navarra, y esa noche muchos protestantes fueron a París. ¿Y qué pasó? Porque iban a celebrar. Y sin embargo, esa noche se declara la matanza de lo que se llamó la matanza de San Bartolomé. Y después en toda Francia eso se repitió. Y los protestantes eran muertos, por ejemplo, en Aviñón, sus cuerpos eran arrojados al Ródano, y muchos eran perseguidos, muchos corrieron para Inglaterra, muchos corrieron para Alemania, llegaron hasta Brasil, hasta Pernambuco llegaron, y buscaron también lo que sería North Carolina y South Carolina, Estados Unidos y parte de la Florida, pero siempre fueron perseguidos. Pero los hugonotes se merecen otro estudio aparte, por decirlo así. No Profe, es el punto. esto puede ser considerada la segunda persecución más grande de la cristiandad en comparación con la primera. Bueno, en ¿O realidad hubo antes un siempre periodo? hubo persecuciones, siempre hubo persecuciones. La de los valdenses fue muy grande, porque eran familias, pueblos completos arrasados por ser cristianos. Luego viene la cuestión de los hugonotes, pero después más adelante nosotros vamos a ver que en toda la historia, en las prisiones comunistas, por ejemplo, hasta hoy en día, pero siempre hubo persecución.
Ahora, la persecución más grande ha sido la de los romanos, que hemos tenido miles y miles y miles de mártires. La primera era. Sí. Ahora, perdón, no sé qué preguntaría, pero ¿cómo es que dicen que en 5 años la mitad de Europa se volvió protestante? Bueno, allí tenemos nosotros la imprenta. La Bueno, ahí imprenta está. se había O sea, descubierto la pregunta hacia... era ¿cómo se expandió la reforma? Claro, lo que pasa es que en este caso Gutenberg había descubierto la imprenta hacia 1450 más o menos, y esto surge en 1517. 66 años, pues. Exacto, pero la imprenta ya estaba instalada. Sí. Es como tener Facebook. Claro. Creo que vos la vez pasada Sí, dijiste redes eso sociales, en la sí. radio, redes sociales. Y la imprenta, al tener que imprimirse, expandirse, el conocimiento llegaba, pero como reguero de pólvora por Coincidía todo. una revolución al mismo tiempo en la parte tecnológica, ¿verdad? Claro, de de la, la época. época. Es que el Renacimiento era una revolución del saber, de la tecnología y también de la religión, de las artes, de las ciencias en toda Europa. Arrancamos con las 90 Renacimiento. tesis, entonces... ¿Perdón? Arrancamos con las 90 tesis, entonces cuando 90, cuando Gutenberg había... 95 tesis justamente es lo que un 31 de octubre Lutero clava en las puertas de la catedral de Wittenberg, haciendo para que la gente pueda discutir, pero no cualquier gente. Las tesis estaban escritas en latín. Estas tesis estaban dirigidas a los sacerdotes, a la gente que conocía teología, filosofía y podía de alguna manera discutir. Pero ¿qué hicieron los estudiantes? Las tradujeron y las repartieron por toda Europa, hasta que llegó en manos del Papa León X. Cuando León X lee esa tesis, dice: un borracho alemán que no digirió bien su vino, un chancho que se mete en la viña del Señor. Esas fueron las expresiones de León X al referirse a Lutero. ¿Y quién era el famoso Borja, los Borgia, que hizo una serie incluso? ¿Era el Papa en ese momento? No, eso era antes de León X, lo que sería Alejandro VI. Alejandro VI era un papa que le había precedido a León X y era uno de los papas más corruptos que hemos tenido, ¿verdad? Hay que reconocer que el mismo papado pidió perdón por ello en el 92, Juan Pablo Sí. II. Lo que estamos diciendo no es hablar mal de la Iglesia Católica, es historia de la cual la misma Iglesia Católica pidió perdón por todos los crímenes cometidos en ese tiempo. Ahora, volviendo otra vez a Alejandro VI, vos te das cuenta que era un papa diabólico. Y es más, toda la población, la cristiandad de Europa en esa época decía que el diablo estaba sentado en el trono de San Pedro. Y él mandaba matar a sus enemigos, los envenenaba, los tiraba al río. Sus hijos eran todos cardenales que ocupaban puestos importantes donde recaudaban dinero. Y es más, se habla de la teoría de que él se haya metido con su propia hija, Lucrecia Borgia. Entonces, la corrupción eclesiástica era insoportable. Cuando Alejandro VI muere, toda Roma sale a celebrar. ¿Por qué? Porque estaban cansados de todo lo que había pasado, ¿verdad? Entonces, la corrupción dentro de la iglesia ya viene de siglos, desde el año 800 más o menos, en que el Papa Esteban VI había mandado sacar o exhumar los restos de otro papa a quien acusó, muerto, a su cadáver le acusó De hereje. y lo encontró culpable, ¿verdad? En el año 800, estamos hablando Antes del 800 cisma sería. años Sí. antes. Bueno, 800 años antes. El cisma ocurre hacia 1065, 66, 80 por allí, creo que fue con la iglesia ortodoxa, ¿verdad? Sí. El cisma en el año 1600. Profesor, ¿quién fue Martín Lutero? ¿Para mí o históricamente? Históricamente. Y también para vos, profesor. Bueno, Martín Lutero era hijo de un minero, campesino, alemán, cuyo padre quería que él fuese abogado. Y él había estudiado para ser abogado y era un hombre muy dedicado. Pero él no tenía paz. Él buscaba a Dios desesperadamente. Y un día cuando él regresaba de la casa de sus padres, una tormenta le azota, cae un rayo cerca de él por un árbol y él promete a Santa Ana convertirse en fraile. Y así lo hizo. Dejó la abogacía y se dedicó a ser un fraile agustino. Y por supuesto, él era un fraile agustino que se flagelaba, que ayunaba, que sufría, porque él creía que a través de la penitencia iba a conocer a Dios. Pero no lo conocía. Cuanto más sacrificios hacía, cuanto más penitencia hacía, menos paz tenía en su corazón. Y tenía un padre superior que se llamaba Staupitz, y él le orientó y le dice: parece que vos estás enojado con Dios, ¿verdad? Y le dice: Dios no está enojado contigo, Dios te ama, Él está para perdonarte. Y Jesucristo no es el juez a quien vos le des como que te va a dar un garrote por cada pecado. No, Él murió por vos en la cruz, Él te ama. Y hasta que poco a poco él fue entrando en esto de estudiar la palabra y se encuentra con Romanos 1:17. El justo
por la fe vivirá. Profesor, y Ah, antes... espera, perdón, estamos en un corte, Víctor, te pido por favor que me esperes. Profesor, yo también quiero escuchar un poco, ¿quién es para vos también Martín Lutero? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a un corte y volvemos enseguida. Ya volvemos con más de Sálvese quien quiera. Ya está disponible la app de Más que Vencedores, donde encontrarás contenido exclusivo para tu celular, todas nuestras novedades, eventos, prédicas y mucho más. Descarga la app de forma gratuita. Más que Vencedores, disponible en Google Play y App Store. Fundamentos, el primer programa de apologética cristiana, conducido por los pastores Emilio y Adolfo Agüeros Gay e invitados especiales. En donde aprenderás a encarar y defender tu fe de una manera racional y bíblica. Por Radio Bedira 102.1 FM o Facebook Live todos los sábados a las 17 horas. No te lo pierdas. El tercer bloque y está re apasionante esto. Y ahora nos visita Guille Gallo, no sé qué parte del mundo está llegando ahora, está de tránsito un ratito por Paraguay y aprovechamos. ¿Qué tal, Guille? Saludos rápido, pues tengo poco tiempo. ¿Cómo estás? Poco tiempo porque, bueno, Profe, ahí está, saludar al profe. Ahí Se está. hice un oso. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Tranquilo, Dale, pa. Guille. Decino. Quiero romper nomás un poco de hielo porque acá están todo medio demasiado denso, está demasiado purete, está el ambiente, Así ¿verdad? mismo. Algo que ayudó mucho a Lutero es a liberar al cristiano, ¿verdad? Sí, cierto. Pero a veces el cristiano masivo se libera, Se libera mucho. ¿verdad? ¿verdad? Entonces, quiero hablar un poco de los tipos de cristianos. Viste Metele, que pues. tenemos Hay demasiado, mucho. muchas denominaciones, Claro. corrientes. Ahora, por ejemplo, dentro de poco te vamos a decir patriarca. ¿Por qué, amigo? Ahí ya, No, es otro que no haces nivel de ya. chiste ahora porque después van a pensar que tiene esa pavada. No, mentira. Dale. Arcángel Pero es primero, otro nivel. Arcángel. Arcángel. Y Semi Jesús. Arcángel Agüero. Sé mi Jesús. No, esta vez es cristiano, por ejemplo, que es así de la campaña y para todo él es demonio. Ah, mira, es cierto. Los todo pentecostales del interior, todito demonio. Demonio esto. Así, hoy no me van a trabajar, jefe. Vale. Y un demonio está en mi casa. Su suegra. Todo es demonio, ¿verdad? Esa es mi hija, se embarazó, un demonio le embarazó, ¿verdad? Todo es demonio, todo es Y demonio. cree pues también en el bombero. Todo eso. Sí, el Luisón, esos son Sí. todo demonios. Y yo, por ejemplo, me fui a una iglesia y el pastor estaba predicando y le pregunté a una hermana, hay un demonio en tu jardín, ¿Y vos por qué, pastor, no te va a echarle? No, porque se requiere otra cosa. Me dijo, todo es demonio. Eso es cierto. Sí. O sea, no todo, pero yo conozco gente. Todo es muy espiritual ya. Sí. Después está ese que, ¿cómo es? El que hace la nueva jerga. Hay muchas de esas que yo conozco, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tal, hermano? La gracia del Señor Jesucristo. ¿Cómo está la concupiscencia? Cuando ese se case, por ejemplo, su esposa no le va a decir, el pastor no le va a decir, si se casan en ese tipo de iglesia, el pastor no le va a decir, puede besar a la novia. Ah. ¿Sabes cómo le va a decir? Sí. Puede darle un ósculo sagrado. Un ósculo, ¿sabes? ¿Entendés? Ósculo santo. Un ósculo santo, de verdad. Es de Ósculo todo para irse a la así. vida. Yo no le conocía a una chica. Habla versión Reina Valera. Yo no le conocía a una chica. Estuve hablando con una mujer piadosa. Una mujer piadosa. La idónea, Sí. la verdad. Estamos en la parte de cortejo Y vino y bíblico. te iba, Demasiado ya, de verdad. Y vino y Estamos te de iba, todo ya, Guille. demasiado, ¿verdad? tristeza. Guille quiere defenderse acá. ¿Y la Víctor. idónea para cuándo, Guille? De verdad. No, pero él dijo que no me va a echar. Dale. hoy. Había un tercero, el que todo ve mal. Sí. Aquí, está- pues, Pumaina. El criticón está, ¿verdad? Por ejemplo, ese campeón no es de Dios. Pues tiene azul y parece cómo se ve el infierno. Todo es pecado. me Sepáralo así, ¿verdad? Esa música, el volumen estaba muy alto. Y ¿verdad? últimamente aparecieron también los defensores de la sanísima doctrina, la hipersana doctrina, la requete contra sana doctrina. Eso sí que ya se evita ya de Lutero, ¿verdad? Algunos- Vos sabés que sí, cierto, Y- Hoy puro país te cejan todo así, tipo bola barbita, pero no le pasa a Calvino, yo me parezco. Ni un poquitito. vos sos. Más vos sos Lutero en realidad, ¿verdad? 6 Calvino, vos sos será. Bueno, Sí. dale. Y Tenemos que cerrar, Guille. algunos sí Tenés que- 10 segundos. Bueno, y nada,
O sea que la Contento de variedad aprender. que hay, no solamente Sí. teológica, sino la variedad también es de carácter, Sí. de cultura. Y lo que a mí siempre me gusta aclarar es que siempre un cristiano se va a definir por la obediencia que tiene a la palabra. Eso es lo que Entonces, marca la diferencia. Ese siempre tiene que ser nuestro filtro. Vos- Así mismo Nuestra será. iglesia siempre nos enseña eso, así que ese siempre sea tu filtro, la Biblia. La Que sola lo demás escritura. te diga. Nos Guille, vemos. sos un capo, gracias, papito. Gracias, Guille. Nos vemos. Viniste a dar mensaje, Buena, papá. Guille. Hay una sola persona aplaudiendo. Viste que hoy vino poca gente, pero está. Bueno, profesor, ¿por qué dijiste para la historia o para mí? Porque es que vos tenés un concepto particular de Martín Lutero. Sí, al haber leído su vida, y al haber estudiado y al haberle interpretado en el escenario, yo me di cuenta que este hombre realmente buscaba a Dios desesperadamente. Eso es cierto, ¿eh? Y por otro lado, yo creo que lo que él descubrió ha sido una puerta demasiado grande, no solo para él, sino para la cristiandad en general. Al darse cuenta de la doctrina de la gracia, me parece que es lo más relevante, porque esa gracia es la que nos salva de todos nuestros pecados y da un rumbo a nuestra vida, da un rumbo al ser humano, la gracia de Jesucristo. Y en ese sentido, Lutero creo que ha sido el pionero en tener que enfrentarse a una autoridad suprema como era la del papado, enfrentarse a reyes, porque se enfrentó a Carlos V, señor de todas las tierras descubiertas en América, de toda Europa, y hasta prácticamente Carlos V dominaba hasta el papado, en cierto modo. Y nosotros nos encontramos un personaje sencillo que viene del campo, de raíz sencilla, por decirlo así, pero con una fortaleza espiritual tremenda. Una No fue cualquier hombre. Uno de los más importantes de la historia de la humanidad, para bien o para mal, pero fue así. Y muchos le consideran a él, y yo creo que sí, también estoy de acuerdo con ese concepto, Lutero es el emancipador de la conciencia occidental. Para mí eso es relevante, porque con él se abre la libertad del ser humano de decidir qué va a hacer con su vida y por sobre todas las cosas romper una estructura milenaria, una estructura opresiva. Y nosotros vamos a ver eso después más adelante, Tremendo. cómo este hombre influyó la política, la educación, la economía, la filosofía, también la religión en toda Europa, y que hasta hoy sentimos el impacto de ese trabajo, ¿verdad? Y cómo los pueblos protestantes siguieron la ética de Lutero, Calvino también, Zwingli en Suiza, y son pueblos diferentes. Y vemos también nosotros los pueblos que han seguido la doctrina del papado, que también son diferentes. Sí, de eso quiero hablar dentro de un rato, Sí. la puerta de la reforma, pero tenemos mensajes, por Sí, favor. tenemos un mensaje, dice así: hola SQQ, excelente programa, la reforma fue algo magnífico, liberó al pueblo del oscurantismo, Pablo de Sajonia. Buenísimo el programa, ¿por qué se le dice protestante a los evangélicos? Roberto Ñembú. Buenas noches, sálvese quien quiera, quiero ganar el libro del profesor y aprender más, Sofía de Lambaré. Hola SQQ, excelente programa, se aprende mucho, había sido que no tenía idea de la reforma después de escuchar al profe. Claro. ¿Dónde se puede aprender más? Carlos González. Hay Buenas mucha noches. información, muchos libros de historia del cristianismo. ¿Qué tiene, El- ¿Qué tiene que ver Calvino con la reforma? Era amigo de Lutero. Gracias por la respuesta, Luis de Luque. ¿Qué tal, hermanos? ¿Por qué todos los reformadores fueron sacerdotes o monjes? Gracias por la programación, Pedro Sánchez. Viéndoles en familia y aprendiendo mucho con el profe, un capo total. Somos sus fans, leemos sus libros, familia Benítez. muchas Excelente inicio del mes SQQ. Gracias por el programa tan interesante e instructivo. Quiero el libro del profe. Esteban Torres. Muy bien. ¿Qué quería preguntar? Quiero aportar un poco algo. Habías comentado, profesor, que Lutero se había enfrentado a los más poderosos de aquella época. Pero Lutero también tuvo un protector, Federico el Sabio de Sajonia. ¿Podrías hablarnos un poco de ese contexto cuando él pudo traducir la Biblia también? Sí. Bueno, nosotros que sí consideramos, todos los predecesores de Lutero terminaban en la hoguera, porque no tenían esa protección política que Lutero tuvo. Lutero tuvo la protección política de Federico el Grande, el Sabio, y no solo de él, sino otros príncipes protestantes, otros príncipes alemanes. Ahora, Federico el Grande lo manda a secuestrar porque Carlos V podía violar el salvoconducto que le había dado, porque lo había hecho con Juan Hus ya otros emperadores, y mataron a Hus. Pero cuando Federico el Grande se da cuenta que Lutero podía ser muerto al salir de Worms en abril de 1520,
¿Qué pasa? Lo manda a secuestrar y lo lleva al castillo de Wartburg. Y allí Lutero traduce la Biblia del griego al alemán y salía a escuchar cómo la gente hablaba y lo hacía en un alemán comprensible, porque hasta ese momento en las lenguas autóctonas o las lenguas vernáculas de Europa la Biblia no estaba en latín o en griego. Y Erasmo de Rotterdam, justamente un humanista católico, fue el que había hecho la traducción al griego. Y Lutero reconoce eso. Lutero dice que ha sido la mejor traducción que se ha hecho del Nuevo Testamento, hecho por Rotterdam, en este caso Erasmo. Y yo creo que lo que él hizo con la traducción del Nuevo Testamento es hacer que el pueblo entienda la palabra en su lenguaje, hacer que el pueblo tenga acceso a la palabra de Dios y que pueda comprenderla, no en una lengua arcaica ya en ese momento, digamos, o que ya nadie hablaba, sino solamente el clero. Profe, qué lamentable que en los colegios no estudiemos, que esto no sea un contenido profundo, porque estamos hablando de un evento realmente revolucionario, reformador para la historia de la humanidad. Esto toca todo y toca una de las partes, hablaste de la parte política, social, pero una de las partes que a nosotros nos toca mucho como docentes, el impacto en la educación de ese entonces. Uno de los puntos te escuché en la radio el sábado antepasado y estuviste hablando de la recomendación o lo que impulsó Lutero en el sencillo acto de que las chicas, las niñas, las mujeres comiencen también a leer las escrituras. ¿Qué impacto más grande? Bueno, en el sistema educativo la reforma hizo bastante. Es más, hasta hoy en día nosotros tenemos el currículum. Ese currículum surge con la reforma. Y un currículum que pueda llegar a la gente, por sobre todas las cosas. Que las niñas estudiaran era una novedad, porque hasta ese momento las niñas no estudiaban. Y dentro del mundo anglosajón, protestante, justamente nosotros vemos el protagonismo de la mujer, que es otra dimensión, otra visión de lo que es el mundo latino. Pero había también algo personal ahí, ¿verdad, profe? Había una influencia de la mujer a quien él escogió como esposa. Bueno, la esposa de Lutero... Contanos un poquito de ella. La esposa de Lutero es todo un personaje, ¿verdad? Catherine von Bora, que era una monja circense que se había escapado del convento y se había ido a Wittenberg justamente con otras 8 monjas y diciendo, nosotros estamos de acuerdo con la doctrina. Y es más, todos los conventos y monasterios estaban vacíos en esa época porque muchos decían, ¿pero qué es esto? ¿Por qué tenemos que vivir enclaustrados cuando la Biblia nos dice otra cosa? Y ella toma protagonismo en tener que cultivar la tierra, por ejemplo. Era una mujer muy activa, cultivaba la tierra, preparaba los alimentos y es más, hacía cerveza y vendía cerveza a los amigos de Lutero que venían a cenar en sus famosos banquetes y con eso ella sostenía también el ministerio. Para esa cultura, por supuesto, eso estaba bien visto, porque dentro de la cultura alemana tomar cerveza no hay ningún problema, ¿verdad? Claro, sí. Ahora, pero cada cultura tiene sus exigencias. Por otro lado, también tuvieron muchos hijos, 7 hijos. Una de ellas murió, Magdalena, ¿verdad? Y Lutero, Lutero entrega a su hija a Dios en una oración sumamente profunda, emotiva, porque era un padre que amaba mucho a los niños, porque en esa época también a los niños se les castigaba mucho. Y Lutero dice, a los niños tenemos que disciplinarlos, pero no tener que descargar nuestra ira en contra de ellos, ¿verdad? Tenemos que formarles. Y él les escribía cartas a sus hijos, les enseñaba a cantar, porque él era un buen músico, también les enseñaba a cantar, tocaba algo similar al piano en esa época, ¿verdad? Y por supuesto, él pasaba tiempo también con sus hijos. Su mujer, Catherine von Bora, era una gran madre. Y es más, ella después llevó la obra adelante cuando Lutero murió y hablaba con el rey de Dinamarca y hablaba acá, porque estaban en la pobreza. Esa es una pura realidad, pero ella tenía que mantener a la familia de Lutero después de que Lutero haya muerto. Fue una mujer espléndida, fue una mujer que llevó adelante la obra también. Qué maravilloso. Doctor, profesor, vamos a ir a un corte ahora y después vamos a hablar un poco de cosas puntuales que nos contaste en la radio la otra vez en Fundamento, en Radio Bedira, sobre los aportes culturales, científicos, tecnológicos, universitarios que la reforma generó. Volvemos enseguida. Ya volvemos con más de Sálvese quien quiera. Ya está disponible la app de Más que Vencedores, donde encontrarás contenido exclusivo para tu celular.
Todas nuestras novedades, eventos, prédicas y mucho más. Descarga la app de forma gratuita. Más que Vencedores, disponible en Google Play y App Store. Fundamentos, el primer programa de apologética cristiana, conducido por los pastores Emilio y Adolfo Agüeros Gay e invitados especiales. En donde aprenderás a encarar y defender tu fe de una manera racional y bíblica. Por Radio Bedira 102.1 FM o Facebook Live todos los sábados a las 17 horas. No te lo pierdas. Señora, señor, ya volvemos con más de Sálvese quien quiera. Muy bien, podemos seguirme en Instagram también, @Emilio Agüeros Gay en Instagram. Estoy también hace un tiempito, hoy hace un mes que entré en las redes sociales, casi ya tengo 5.000 seguidores, así que contarle a la gente para que podamos intercambiar ahí mucha información bíblica y cosas que edifican. Lilian, ¿qué Estamos hablando de los aportes de la Reforma. Podríamos hablar ahora mismo en el ámbito de la educación, profe, ¿cuál fue el mayor impacto o el aporte de la Reforma? Bueno, fíjate que dentro del mundo católico la lectura era reprimida. La Inquisición estaba detrás, estaba el papado, estaba la corona española y la corona portuguesa, que atacaban bastante para que no se leyera. Todos los libros tenían que ser controlados. Mientras que en el mundo protestante la lectura era incentivada. ¿Por qué esa diferencia, profe? Bueno, justamente porque dentro de las colonias españolas fundadas en América o conquistadas, colonizadas, como fueran, se tenía miedo a que los nuevos conversos se contaminasen con ideas judaizantes, musulmanas y protestantes. Entonces la corona española y la corona portuguesa prohibieron eso y el papado también. Y era muy estricto, los sacerdotes eran los únicos que tenían que tener acceso a una Biblia, por ejemplo, a un misal o lo que fuera, porque todo estaba controlado. En el mundo protestante no. En el mundo protestante se instaba a la gente a leer, a investigar, a investigar. Fíjate vos lo que pasa con Galileo Galilei en Italia. Cuando él descubre algo científico tuvo que retractarse porque la Inquisición estaba detrás. Sí. Todo lo que se oponía a la iglesia aparentemente estaba combatido. En el mundo protestante no. Se incentivaba las investigaciones, las artes, se investigaba que la gente descubra cosas. Y así nosotros tenemos mucho aporte del mundo protestante a la humanidad. Vemos, por ejemplo, en el contexto de Inglaterra protestante, a Stephenson en 1825, estos son resultados ya, descubre la locomotora. En Estados Unidos, en 1876, Thomas Alva Edison descubre lo que sería la lamparilla eléctrica. Luego tenemos Willis Carrier en 1914, Estados Unidos se descubre el aire acondicionado. Luego tenemos John Loron Maclaren, entre 1756 y 1836, en Escocia se descubre lo que sería el asfalto. En Alemania, Rudolf Diesel, en 1893, descubre lo que sería el motor diésel. Y tenemos más información, en 1969 Estados Unidos llega a la luna. Seguimos. William Shakespeare es escritor, Charles Dickens es escritor, John Bunyan, John Milton, son grandes escritores británicos que aportaron bastante a la humanidad. Todos estos personajes fueron educados dentro de contextos protestantes donde la libertad era primordial. Y aquí me queda un ratito. Para mí, William Wilberforce es mi ídolo desde el punto de vista, aunque no hay que tener ídolos, pero William Wilberforce desde el punto de vista político ha sido un cristiano que revolucionó Inglaterra. ¿Qué hizo? William Wilberforce liberó, gracias a su trabajo como parlamentario, como político, libera o hace que se pueda abolir la esclavitud en el Imperio Británico. A él le habían dicho, tenés que seguir como pastor. Mejor dicho, él quería ser pastor, quería seguir como pastor. Mientras que los hermanos de la iglesia le decían, no, vos vas a ser útil en el parlamento. Y allí fue que él luchó, peleó y logró de que se aboliera la esclavitud del Imperio Británico. Y hay una escena tan linda que a mí me fascina en la película Amazing Grace, que le dice el presidente del Parlamento Británico a él, William Wilberforce, hoy Napoleón llega a París triunfante, pero las manos suyas están manchadas de sangre. Mientras tú, William Wilberforce, hoy irás a la cama y dormirás en paz, porque has liberado de la esclavitud a millones de almas en el Imperio Británico.
Decime si su trabajo no fue magnífico. Y luchó Gloria. toda su vida, profesor, y murió al poco tiempo. Murió al poco tiempo de que se logrado pasara eso. realmente la liberación de los esclavos. Y luego tenemos a Spurgeon, un gran predicador, el príncipe de los predicadores, que a mí me gustaría interpretarlo. Este es mi siguiente personaje, que quiero interpretarlo, porque me parece que ha sido un hombre que dio muchísimo al cristianismo. Y por supuesto tenemos después a Martin Luther King en Estados Unidos, tenemos también aquí a Rembrandt en Holanda. Y en los países protestantes, en contextos protestantes, se desarrollaron las artes, las ciencias que han brindado bastante a la humanidad. Hablando de las artes, profesor, hoy se habla mucho de los estilos musicales, siempre se habla mucho de eso. ¿Cuál es realmente cristiano, cuál no? Lutero había ido a las tabernas, ¿no? Había escuchado los himnos que cantaban los alemanes y eso utilizó, porque estabas hablando de las artes justamente que querían cambiar la letra. y gracias a eso pudo también, con la canción Castillo Fuerte, pudo también exponer y expandir el evangelio en toda Europa. Exacto. ¿Qué puedes hablarnos de eso? Justamente sus enemigos decían, esa peste protestante se extiende por toda Europa. ¿Pero por qué? Porque él tomaba las canciones, la música de las canciones que la gente conocía y le ponía letras cristianas. Y a través de eso, es lo mismo que tomás el rock hoy en día o cualquier otra canción. O una cachaca, una cumbia. Y a través cambiar de eso letra. se expandía la doctrina evangélica, protestante. Y por supuesto eso Acá le dimos cundió. algunos cuantos. Ahí tenemos Händel, Bach, Beethoven, que también se desarrollaron dentro del contexto protestante, y especialmente Bach. Bach es prácticamente un músico protestante, toda su familia era música, todo el mundo tocaba instrumento en su casa y se adoraba a Dios, y cada obra que él componía decía que era para la gloria de Dios. ¿Y qué podés hablarnos un poco de Juan Calvino y de Ulrich Zwingli? Bueno, a mí me parece que los aportes de ellos fueron fundamentales, especialmente Juan Calvino en Ginebra y Zwingli en Suiza. Pero lastimosamente no se llegó a un acuerdo desde el punto de vista doctrinal entre las tres partes, tanto los calvinistas, los luteranos, como también lo que sería la corriente de Zwingli. Porque para Lutero todavía estaba el concepto de la consustanciación, creo que se llama en la Santa Cena, mientras que para Calvino Zwingli era en memoria de mí, era un símbolo. Entonces allí me parece que hubo un problema porque Lutero allí fue bastante testarudo. Sí. Y allí yo creo que podría haberse logrado mucho más en términos de expansión del evangelismo, del protestantismo, pero él se mantuvo muy firme en su doctrina y no quiso ceder. Así mismo. Y allí yo le criticaría eso, ha sido testarudo. La Y los transustanciación. líderes testarudos no ayudan para edificar, al contrario. Hay que ver un poquito eso, cómo se puede hacer para edificar. Muy bien, profesor, sé que hay muchísimo que hablar, apasionante realmente, pero ahora queremos hacerte un regalo para agradecerte por haber venido acá. Así que le invitamos al querido Fertum, por favor, un aplauso a Fertum, un talentoso dibujante que me gustaría que mire esa cámara, profe, vamos a poner al lado lo que él dibujó, después te lo mostramos, a ver qué tal, a ver. Muy bien, mira lo que va. Profe, mira lo que es, profe. Bueno, muchas gracias. Mira lo que es. Wow. Mira lo que es un capo. Fertum, Espectacular, ¿dónde la muchísimas gente gracias. te puede encontrar, Fertum? Estoy como Fertuns Caricaturas y Retratos en Facebook, Fertuns en Instagram y mi número es 082 50 80 39. Para Muy todas bien. las redes sociales. Perfecto, gracias. Él va a poner ahora en un sobrecito así en plástico para regalarte. Muchísimas gracias, Pero felicidades. vos Mientras le- sigas, profe, adelante. disculpame si es que capta, ¿verdad? Está todo, pero tiene, esto es el artista lleno de detalles, ¿verdad? Muy bien, mira cómo capta, pero Carumbita, Lutero, Biblia, Condorito, volumen 1 le damos. No. Gracias, Fertum. Mira, acá está, Condorito, volumen 1. Bueno, dale, Fertum, No, ese es no, un poquito no. la gracia del artista. Bueno, profe, gracias de corazón por haber venido. Muchas Tanto gracias a aportó ustedes. y bueno, te Gracias, vamos a estar invitando de profe. vuelta si Dios permite. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ahora nos vamos a un corte, ¿verdad? Puede ser un corte. Bueno, nos vamos a un corte y volvemos con la conclusión del programa y los ganadores. No te pierdas porque ya nos estamos yendo. Enseguida volvemos con más de Sálvese quien quiera. Ya está disponible la app de Más que Vencedores, donde encontrarás contenido exclusivo para tu celular, todas nuestras novedades, eventos, prédicas y mucho más. Descarga la app de forma gratuita. Más que Vencedores, disponible en Google Play y App Store.
Fundamentos, el primer programa de apologética cristiana, conducido por los pastores Emilio y Adolfo Agüeros Gay e invitados especiales. En donde aprenderás a encarar y defender tu fe de una manera racional y bíblica. Por Radio Bedira 102.1 FM o Facebook Live todos los sábados a las 17 horas. No te lo pierdas. Es tiempo de oír lo que te tengo que decir. A mí que ya va a terminar. Volvemos con más de Sálvese quien quiera. Muy bien, gracias. Llegamos al final del programa y quería contarte algo rapidito. Lo que Lutero descubrió, más allá de sus aciertos y desaciertos, es algo bíblico. Descubrió lo que la Biblia dice, lo que él leía y aprendió y entendió y se le reveló. Que la salvación es por fe a través de Cristo. Esto incluso lo reconoce la misma Iglesia Católica, que en aquel momento de forma corrupta, para vender indulgencia y un montón de cosas más, no lo enseñaba. Estaba impidiendo que la gente conozca lo que realmente decía su Salvador Jesucristo. Lutero lo dio a conocer al mundo entero. Y gracias a ello millones han conocido y entendido la palabra de Dios. Así que eso hizo Lutero. Dijo, al cielo llegamos a través de Cristo por la fe, por pura gracia, no por nuestras obras. Claro, un cristiano debe tener buenas obras, pero no para llegar al cielo, es el resultado de una fe verdadera que realmente es la que nos lleva al cielo. La gracia, soy salvo por medio de la fe. Esto es un regalo de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. Dice Efesios 5, capítulos 2, 8 y 9. La Biblia católica protestante dice eso, no es un invento de los protestantes, está en la Biblia milenaria. Quiero orar, y si vos realmente crees en Cristo, recibile como tu Salvador, y yo sé que serás salvo. Padre, te entrego mi corazón, te pido perdón de mis pecados, y por fe en Cristo y lo que ha hecho en la cruz, yo te entrego mi vida, y oro, Señor, que tu gracia y tu favor esté conmigo. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, por la salvación de Cristo, por la fe. Y lo hago en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo jueves, si Dios permite. Chao, chao. Chau, 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 chau. Nos vemos la semana que viene con más de Sálvese quien quiera. Estás ahí. Es tiempo de oír lo que te tengo que decir. Te doy mi promesa, sabes que voy a cumplir. Que la realidad no pague tu fe en mí. Consuelo deseas, tu entorno tiene las huellas de un